Gabon guztioi, bihar emakume eguna dugu, beraz, aproposak gaia euskik asuntzaren mai ingurutan jorratzeko, Radio Vitoriako mikrofonoak prest ditugu gaiarekin hasteko. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Euskik Asuntza en Radio Vitoria. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Dos invitadas en los estudios de Radio Vitoria. A mi izquierda, Reina Ruiz. Reina es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de la capital alavesa. Reina, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y a mi derecha, Txelo Ordejón. Txelo es presidenta de Gizarterako. Txelo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Es bueno recordar cada una qué objetivos, en qué trabaja. Reina, ¿qué es una técnica de igualdad? Pues, menuda pregunta. Bueno, en el Ayuntamiento de Vitoria, desde el 85, si no recuerdo mal, en el 85 creo lo que antes llamábamos Servicio de la Mujer, que actualmente se llama Servicio de Igualdad. Entonces, bueno, tiene como dos objetivos este servicio. Por un lado, presta atención a mujeres, tanto de carácter psicológico como jurídico, y por otra parte, pone en marcha lo que llamamos políticas para la igualdad entre mujeres y hombres. Así como resumen para empezar, Isma. Vale. Bien. Y Txelo, Gizarterako. Trabajamos con mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución y atendemos sus demandas y sus necesidades. En función de lo que ellas nos demanden y pidan, pues así derivamos, actuamos o hacemos la entrevista con ellas. ¿Es una ONG? ¿Es una asociación? Es una ONG que tiene un convenio con Diputación y Ayuntamiento. ¿Hace cuántos años creada? 1985, 86, no sé. ¿Iniciativa de quién? De un grupo de personas seglares con apoyo también de alguna religiosa y sacerdote y con una intriga o una necesidad de conocer ese colectivo y cómo se estaba desarrollando en Vitoria y cuáles eran sus carencias y sus necesidades y de acercamiento a ellas. Por lo tanto, gente venía de la iglesia. Más o menos. Menos que más. O sea, quiero decir, era un sacerdote y dos religiosas. Y el resto, hasta 10 o 12 o algo más, seglares normales. ¿Se sigue manteniendo ese La relación porcentaje? de religiosos, no, el sacerdote ya no está, hay dos religiosas voluntarias y el resto son personas, yo creo que ya no queda ninguna, salvo 3 personas de las antiguas, 3 o 4, por ellas de las que me cuento. Pero el resto son gente que va pasando, son gente nueva, voluntarias, colaboradoras, que después de pasar un tiempo se hacen socias. No es el caso porque los temas no los pongo yo, ¿verdad? Los temas de las tertulias de Euskik Asuntza. Pero cuando en el trabajo diario de Radio Vitoria se nos ocurre hablar de la mujer, el 7, el 8 o el 9 de marzo, a uno, no sé, le da un poco vergüenza llamar. No sé si esto de los días internacionales... ¿Cómo ves eso, Reina? Cuando tú sabes que 365 días tiene el año, 15 días, prepárate porque va a llamar todo el mundo. Yeah. Bueno, precisamente el lema de este año, el lema escogido por las asociaciones de mujeres que componen la coordinadora 8 de marzo, es precisamente el símbolo de una lucha diaria. Es decir, el 8 de marzo no deja de ser más que una fecha para conmemorar, festejar, reivindicar, denunciar, etcétera. Pero para denunciar, exigir y festejar todos los avances o todos los no avances de los 364 días restantes. Yo creo que el tema está en considerar que la desigualdad de las mujeres sigue existiendo en cualquier ámbito en el que podamos analizar y que, bueno, pues ahí están 365 días del año para que todas y todos trabajemos. Todas y todos, cuando se habla y se relaciona este día con el feminismo, eso es una historia pasada. Bueno, yo diría que no. Vamos a ver, el 8 de marzo hay que citarlo en torno a las conferencias internacionales que la ONU en su día
estableció y el Año Internacional de las Mujeres. Desde entonces, desde luego, ha habido muchos avances, sobre todo en nuestro país, pero desde luego yo creo que todavía quedan, yo creo que en todos los ámbitos que podamos hablar, y la violencia de género tan en boga últimamente no deja de ser más que, bueno, pues lo que solemos decir, pues el último piquito de la iceberg que esconde detrás o por debajo pues toda una problemática. El feminismo, desde luego, ha sido uno de los grandes motores para impulsar la igualdad o la lucha de los derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Sigue siendo un motor absolutamente importante e imprescindible y es el movimiento feminista el que de alguna manera toma mayor protagonismo en esta fecha, ¿no? Ujú. El lenguaje es importante porque estos días incluso hemos vivido ciertas polémicas en la redacción de esta casa entre periodistas sobre si el lenguaje es importante o no es importante. Yo, por ejemplo, daba en la entradilla paso a lo que era el comienzo de esta tertulia con bienvenidos a una nueva tertulia. Bueno, el lenguaje yo creo que por un lado, a ver, no solamente nos transmite la realidad o los pensamientos o las ideas, sino que también construye realidad. En este sentido, es una herramienta que además está en las manos de todas las personas, pues a cualquier momento del día, con lo cual si el lenguaje construye realidad, desde luego es una herramienta muy potente de trabajo, ¿no? Pues en el siglo XIX, cuando no existían médicas, evidentemente el lenguaje no recoge el término médicas, pero cuando en el 2004 existen, lo lógico es que el lenguaje las recoja, ¿no? Hay propuestas en el sentido de que bueno pues es necesario visibilizar al colectivo de las mujeres y aunque bueno recibimos muchas críticas pues por la pesadez de los as, yo creo que es bueno y positivo un poco por lo que estoy diciendo porque el lenguaje construye la realidad, el hacer visible que las mujeres existen y que si hay médicas hay médicas. El propio Ibarreche también tiene bromas en ese sentido. Bueno, fíjate además en las campañas electorales, es algo muy divertido. En las campañas electorales cuando de verdad se quiere captar votos y captar el voto de las mujeres, ahí no tienen ningún problema ninguno de los grupos políticos en decir todos, todas, cuantas veces sean necesarias. Entonces, parece ser que sí que tiene importancia, ¿no? Entonces, bueno, esto de la economía del lenguaje, que puede ser algo muy interesante, pues, hombre, tiene su importancia, pero desde luego yo creo que tiene que tener más importancia aún el que el 51% de la población esté representada en el lenguaje. Desde luego, si en esta materia hay que dar pasos, los medios de comunicación tenemos que ser lanzadera de ella. Un cursillo necesitamos. Cuando quieras, Isma. Desde luego los medios de comunicación jugáis un papel extraordinario no solamente en este tema, sino en cualquiera, ¿no? No solamente ya en la difusión de ideas, en la creación de ideas, sino también en el tratamiento correcto de las problemáticas, ¿no? Yo recuerdo una mesa también hace unos años en las tareas domésticas en las cuales considero que no tengo pecado como se quiera denominar, entre la palabra ayudar, cuando lo lógico es compartir. Claro. Sí. Bueno, desde luego las mujeres en la década de los 80 se incorporan de una forma importante al mercado laboral. Desde luego hay una situación en la que hombres y mujeres trabajan en el mercado laboral fuera de casa y lo que no tiene ningún sentido es que las mujeres se carguen con una doble jornada. Entonces, no es un tema de ayudar más o de ayudar menos, sino es un tema de compartir no solamente tareas, sino algo que es como más complicado todavía, que es compartir responsabilidades y compartir cuidados. Es decir, que yo creo que es más fácil el que en un momento dado algún hombre ayude e incluso sea corresponsable en el tema de la comida, limpieza, etcétera. Pero bueno, pues aparte de esas cuestiones está todo el tema de los cuidados, de los afectos, de la responsabilidad de que la comida esté en la nevera para poder hacer la comida, ¿no? Por cierto, el Eustat hacía públicos unos datos, unas estadísticas. El Eustat trabaja con estadísticas y los vascos somos los que menos compartimos tareas en el ámbito doméstico de todo el Estado. Puede llamar la atención, pero eso es lo que marca la estadística pura y dura. También en cuanto a la terminología, en la última temporada radiofónica sí que hemos vivido cierta tensión entre, por ejemplo, dos invitados a la hora de si hay que emplear prostituta o no hay que emplear prostituta. Tú, Chelo, lo sueles emplear. Bueno, más que nada, bueno, mujer que trabaja en prostitución en general, no empleo prostituto. En realidad sí se podría decir, porque la relación entre dos personas, ¿por qué una tiene que ser prostituta y el otro señor cliente?
por ejemplo, que sería prostituta y prostituto, es por mí igual. No se emplea prácticamente. En la práctica no, en el fondo sí es lo mismo. O sea, sí pensamos que tanta parte o carga de un lado a otro tienen ambos. Igual, no es que la mujer por hacer ese trabajo, ese ejercicio, como se quiera, sea la prostituta y el otro el señor cliente. Para ir poco a poco entrando en el tema, empieza atacamos a los medios de comunicación en conjunto. ¿Qué es lo que hacemos mal en esta materia los medios de comunicación en el campo de la mujer? ¿Qué es lo que tú lees, escuchas y dices, de esta dinámica hay que salir? Porque esta no es la dinámica lógica. Cuando existe una problemática social de estas características, los medios de comunicación tendrían que y no lo hacen. Yo pienso que se pinta o se dibuja a una mujer sin alma, con cuerpo. Y no digo el alma por el sentido religioso o filosófico del alma, sino como un muñeco en manos de algunos señores, por ejemplo. No te hablo de la prostitución, No, te hablo fuera de la de cualquier prostitución. materia. ¿Qué quieres Hay contar? un programa, no voy a decir cuál, en estos últimos días que me ha llamado la atención y están atacando, hablando en televisión de la prostitución de alto standing. Entonces, la que se lleva todas las tintas y toda la cosa es mujeres modelos, mujeres azafatas, mujeres presentadores de televisión o lo que sea, y la cámara enfoca las piernas de la mujer hasta arriba del todo, o sea, apenas, y es o bien por arriba todo el pecho fuera, y resulta que parece como demandando, como pidiendo, no sé, como que eso está ahí, como si fuera un mercado. Es cuando vas al mercado a comprar algo, tienes escaparate todo aquello. Entonces que se utilice eso como a las mujeres, a mí no me gusta, no me parece. Y luego después dicen, los clientes de estas personas pues son futbolistas de primera línea, empresarios también de primera línea, políticos, bla, 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 pero eso es en plural, en términos generales. Y sin embargo a la mujer te la ponen de aquella manera, o sea que un poco más la cámara saca la cara. Y es más que en ese periodo, en ese libro, se habla de personas conocidas, mujeres conocidas, no de los señores. Eso sí me parece mal. Medios de comunicación, Si Cayo. me permites más, sí, ya también en la línea que dice Chelo. Hablamos en general del problema del lenguaje en dos sentidos. Uno en un sentido androcéntrico, y ahora lo explico, y en un sentido sexista. Cuando decimos en sentido androcéntrico, era lo que me preguntabas antes, Isma, de si hay que decir todos y todas, o con el todos vale. La Real Academia de la Lengua Española admite el genérico masculino como genérico tanto para lo femenino como para lo masculino. Pero bueno, desde las políticas de igualdad lo que consideramos es que en este genérico masculino que supuestamente vale para todos y para todas, aparte de lo que comentaba antes de que, bueno, pues de alguna forma está en ese continuo de cuando antes los hombres solamente era el punto de referencia. Indica esto, es decir, que al final los hombres es el punto de referencia y es la medida única de las cosas, ¿no? De manera que las mujeres quedamos englobadas o metidas dentro de ese masculino os, ¿no? Pero el problema no solamente es un tema ya de os-as, sino que también es un tema de sexismo. ¿En qué sentido? Pues en el de atribuir a los hombres una serie de cualidades, expectativas, comportamientos, roles y a las mujeres otros, ¿no? Es decir, que ahí nos separan a los dos sexos y además nos jerarquizan. Pero bueno, entonces es muy habitual, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la prensa, ante una foto de pues de ministros y ministras, por ejemplo, que están en alguna convención o en alguna apertura de algún evento, el poner a la ministra, pues bueno, pues el ministro don tal, el señor don tal y la señora y la ministra señora don tal, doña tal, entre comillas, quizás elegantemente vestida o con un traje rosa precioso, no sé qué decir, en ningún momento a los hombres se les va a asignar cuestiones estéticas que sí se le asignan a las mujeres y a los hombres les asignan más cuestiones intelectuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego los medios de comunicación sí tenéis una labor muy importante. No solamente nos deberíamos quedar en el os-as, sino en atribuir las mismas características, cualidades, expectativas, etcétera, etcétera, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces, desde ese sentido se puede analizar el lenguaje y verás que hay ejemplos miles desde
pues por ejemplo, a Margaret Thatcher llamarla a Thatcher o a la Caballé, quizás a la Caballé vamos a decir que a las personas de Cataluña se les suele poner lo de la, pero es muy habitual a mujeres bueno, pues con un renombre, con una fama, con un, pues bueno, muy conocidas, el ponerlas delante, ¿no? La Thatcher, pues nunca yo creo que nunca se hizo Aznar o pues por ejemplo, ¿no? Cuestiones que son ya más de índole peyorativo o que minusvaloran o hacen más pequeñitas a las mujeres y sus actuaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que el problema va más allá de losas y que es un problema de sexismo, ¿no? Yo en el tema de los medios de comunicación intentaba por lo menos saber si con vuestros comentarios llegábamos todavía más lejos respecto a, no sé si tuvieras la posibilidad, Reina, de entrar en una redacción y entrar en una reunión previa a lo que va a ser la información de cada día, pues, ¿por qué no hablar de esto ahora que no hay esta noticia? ¿O por qué siempre la mujer aparece relacionada con este tipo de noticia? En ese trabajo editorial de los medios de comunicación, tú también le ves fallos a la hora de plantear respecto, por ejemplo, accidentes de tráfico. Los medios de comunicación pueden hacer grandes cosas. Hay algunos grandes monstruos de la comunicación que se han dado cuenta, en su opinión, de ello, de lo que supone el lastre, que supone las muertes en carretera, y todos los lunes insisten en esa idea, entiendo, para que se tomen las medidas oportunas para evitar gran parte de esos accidentes y de esos muertos en la carretera. No sé si echas en falta algo también con el tema de violencia doméstica o con la discriminación en el mercado laboral o con materias que tienen que ver con la relación entre sexos y la falta de igualdad. Hombre, echo de menos, por un lado, el número de noticias, es decir, cantidad. El tema desde luego de la igualdad es un tema que afecta al 51% de la población, insisto. Entonces, debería tener un volumen o una representatividad más importante de la que tiene. Echo de menos un tratamiento del lenguaje correcto y echo de menos también el tratamiento de la información correcta. Es decir, muchas veces cuando salen casos de violencia de género, más que un análisis un poco riguroso sobre el problema o sobre el caso en concreto, a veces hay un poco de sentido de morbo, ¿no? En cuanto al tema. Y luego echo de menos también una labor, de alguna forma, de ir denunciando el sexismo en la información. ¿En qué sentido lo digo? Pues por ejemplo, con el tema de la publicidad y los anuncios. El otro día, quizás estaba aburrida de casa o quizás era de formación profesional, pero así en plan muy caserito y poco sextivo hice una especie de encuesta con los anuncios publicitarios, dividiéndolo en tres categorías. Una, anuncios sexistas, otro, anuncios, digamos, no me gusta el término, pero lo voy a decir políticamente correctos, en el sentido de que situaban al hombre y a la mujer en planos tanto de igualdad en cuanto a la jerarquía como de compartir las mismas tareas o las mismas expectativas, ilusiones, etcétera, y luego ya un apartado de anuncios de un varios en el que me era complicado dividirlo. Lo he hecho 3 noches seguidas y en la estadística sale que solo el 20% de los anuncios son de carácter no sexista, frente a un 70 y pico por ciento de anuncios sexistas. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto al tratamiento de la imagen de la mujer, en cuanto a, bueno, pues normalmente de cuestiones relacionadas con cuestiones sexuales, pues probablemente en un coche, por ejemplo, que no acabo nunca de entender cuál es la relación entre una cosa y otra. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a cualquier anuncio casi que se desarrolle en el ámbito doméstico, fíjate que a no ser alguno que va como muy cuidadito, los demás siempre son figuras activas de las mujeres en el tema de tareas de gestión, responsabilidades, cuidados, etcétera, y los hombres están más siempre en el espacio público, pero que no deja de ser más que un reflejo de la sociedad. Es decir, que los anuncios, evidentemente, yo soy de la opinión de que las agencias publicitarias tienen muy estudiado el mercado y los anuncios son de una manera y no son de otra precisamente para vender el producto. Es decir, que esa es nuestra sociedad. Es decir, que hay estadísticas, la verdad es que duras en el sentido de que dicen que solamente el 5% de los hombres están en una actitud de cambio en ese sentido y de ese 5% solamente la mitad, es decir, que nos quedamos con un 2,5% por ciento de hombres que efectivamente están llevando relaciones en lo privado y en lo público igualitarias. Y claro, pensando que las relaciones en el nivel personal, ya al margen del problema social, son satisfactorias en la medida en que son relaciones igualitarias, pues empezamos ya a hablar también de otros problemas más de carácter privado, afectivo, etcétera.
Que bueno, pues que no es que quiera ir a las estadísticas, pero que finalmente tenemos una tercera parte de separaciones dentro de las parejas de hecho, matrimonios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema en el día a día muy gordo, vamos. A mí se me cae el alma a los pies cuando escucho, por ejemplo, Reina, una política alavesa, decir ante los medios de comunicación, y esto ya lo saben las madres, cómo sobran los juguetes en casa y no sabes dónde meterlos. Ujú. Se me cae el alma a los pies. Es que yo creo que todo el mundo reproducimos continuamente esos esquemas de que las mujeres estamos para el cuidado y el mantenimiento de la prole y los hombres para llevar el dinero a casa. Una representante institucional. Sí, a mí también se me caen los pies. La verdad que... Chelo. Pero después de todo sos mujer, o sea que al final ejerce de mujer casi ahí, ¿no? Una mujer marcada por los medios y por su situación en la sociedad, ¿no? Bien, bueno, el problema más acuciante, sin lugar a dudas, es el que traíais pensado, el que teníais planteado para estos próximos minutos, la violencia de género, sin lugar a dudas. Yo no sé si va a más o es que los medios de comunicación estamos cubriendo en mejores condiciones el tema, porque el número de casos disminuye. Yo creo que está todo el mundo como un poco alarmado porque, claro, continuamente hay casos de muerte y efectivamente están ahí y yo creo que siempre lo sabéis. Es decir, ante la pregunta de un millón de si es que esto está aumentando, yo creo que tampoco te voy a poder dar una respuesta muy exhaustiva porque en realidad, como es un tema que me ha importado hasta y tampoco importa mucho ahora mismo, es decir, importa hasta, bueno, pues hasta un punto, pero yo creo que no tiene la consideración por parte de la sociedad, instituciones, etcétera, es suficiente como en relación al problema que es, ¿no? ¿Cuántas mujeres Entonces, han muerto, han sido asesinadas en el año 2003 a nivel del Estado? ¿Tienes el número en la cabeza? pues creo que no, Cerca de 70, ¿no? creo que 70 y pico y otras fuentes hablan de 90 y pico dependiendo de cuál sea la consideración. Este año yo creo que llevamos 7. Desde luego el número de muertes ha aumentado mucho. Está aumentando el número de casos de maltrato, lo que decía antes, que no tenemos estadísticas de antes, entonces es difícil saber. Creemos que lo que está pasando es que, bueno, sí que hay una mayor sensibilización por parte de la sociedad, sí que hay una mayor postura por parte de las instituciones que anteriormente, con lo cual los recursos, los servicios, la sensibilización ciudadana, la mentalidad está cambiando, de manera que lo que pensamos es que mayor número de mujeres se atreve a contar lo que les está pasando, ¿no? Pero Entonces, en este sentido, parece que hay un problema que va creciendo y posiblemente en la el problema es intimidad, el de siempre. en la intimidad del hogar, los esquemas parece que se mantienen. Pues yo era lo que decía antes, es decir, la violencia de género no deja de ser la punta de iceberg, es decir, que el problema son relaciones de poder en el plano personal, además del plano social, ¿no? Entonces, bueno, la violencia de género no deja de ser más que una actitud de poder de los hombres sobre las mujeres, en este plano personal, ¿eh? Pero eres la persona de más edad dentro de la mesa. Se me nota, ¿verdad? Se me nota. ¿Ves cambios hacia tu persona incluso? Lo que pasa es que antes no se daba publicidad de ello y ahora, en cuanto ocurre el hecho, ya está publicitado. Esa es la diferencia. Pero yo creo que sí que ha habido y que sigue habiendo y tardará mucho en desaparecer. Eso. Pero que ha existido antes, sí, a lo mejor era una muerte, pues qué sé yo, no quiero decir muerte natural, porque si la persona era destrozada, no era muerte natural, pero no esa publicidad que se da ahora. En ese sentido, cada oyente que tenemos puede hacer algo. Hombre, sí, yo creo que sí. Es que lo que nos pasa a todos cuando sentimos ruido en el piso de al lado, cuando vemos que alguien por la calle habla de una manera despectiva a la mujer o incluso la insulta. Y todo el mundo salimos huyendo de ello, pues por no intervenir, porque a lo mejor los platos, el cacharrazo no llegaba a nosotros y cada uno decimos que haga su vida lo que quiera. Pero yo creo que, sobre todo en el entorno familiar más cercano, cuando ves que a tu pariente, familia, hermano, lo que sea, hermana en este caso, le está ocurriendo eso, yo creo que es apoyarle y darle ánimos a que lo denuncie. Claro. ¿Puede denunciarlo un vecino? Claro, la violencia contra las mujeres puede ser un hecho constitutivo de delito por tanto denunciable por parte de cualquier persona. Pero antes tú hablarías con la víctima. Hombre, tampoco voy a ponerme a hablar en casos en general, ¿no? Porque quisiera verme delante de un caso, pero yo creo que aquí está pesando lo siguiente.
Hasta hace poquito el tema del maltrato hacia las mujeres se consideraba un tema de la pareja, un tema del ámbito privado, mejor no contar, mejor no decir, porque al final es como una vergüenza para la familia y además es un tema privado. Desde luego es un tema de derechos humanos de las mujeres y hay que situarlo ahí. Y seguramente es uno de los derechos humanos a nivel internacional, a nivel mundial, más pisoteado, ¿no? Pues porque no solamente es un tema de maltrato, sino que es un tema de mujeres por impago de dotes, es la situación de críticos, es decir, las formas de violencia contra las mujeres son muy variadas, ¿no? Entonces, afortunadamente uno de los cambios que se está produciendo es que si lo estamos dentro del ámbito de los derechos humanos, que es donde yo digo que donde entiendo que hay que situarlo, entonces ya no estamos hablando de un problema privado, ni de un problema de pareja, ni de un problema del hogar, sino estamos hablando de un problema de derechos humanos de las mujeres. Y por tanto, yo entiendo que hay que actuar por parte del resto de las personas de esa comunidad de vecinos o en el centro escolar o en el centro de trabajo ante un acoso sexual, por ejemplo. Hago una pregunta totalmente ficticia, pero en ese caso, si la víctima te plantea, ¿pero qué me has hecho, Reina? ¿Por qué la has denunciado? Mira, ya sé que es complicado porque muchas mujeres no quieren denunciar o no ven denunciar o no pueden denunciar porque aquí hay que empezar a hablar de muchas cosas. Por un lado, un buen porcentaje de mujeres víctimas de maltrato doméstico son amas de casa que no tienen ingresos propios, ¿no? Entonces, ¿dónde voy? Yo que igual tengo 60 años, que nunca he trabajado en el mercado laboral, que he trabajado muchísimo en casa, pero que nunca he cobrado nada, o que tengo menores a mi cargo, y que no, pues ¿dónde voy, no? Entonces, claro, por un lado la dependencia, digamos, económica, la dependencia afectiva. Yo creo que la falta también de respuesta clara y contundente por parte de la sociedad y de las instituciones en general, eh, juicios que al final salen absolutorios para los maltratadores, y claro, convierten la situación de esas mujeres en una situación muy vulnerable y muy complicada de salir, ¿no? Entonces, cuando decimos que se calcula que solamente entre el 10 y el 30% de las mujeres denuncian, cuando además estamos hablando de que se atreven a empezar a hablar después de una media de 10 años de soportar maltrato, la verdad es que es muy complicado el decir, bueno, que estas mujeres, ¿cómo no denuncian? Bueno, pues no denuncian por esto, y no son en esta situación por esto, pues porque yo creo que desde luego las víctimas no se las puede dejar sola, entonces tienen la suficiente cobertura, las suficientes posibilidades, medios económicos, etcétera, etcétera, para salir de la situación. Pues desde luego yo creo que a nadie le gusta que le pegan, entonces pues será que no tienen lo suficiente para salir, ¿no? Pero sí, pues me podría decir esta mujer reina porque has denunciado a esta persona, sí, claro que sí lo podría decir. ¿Las nuevas generaciones cambiarán los esquemas o Chelo? Si quieres comentar No, alguna no, otra sí, te quería cosa. comentar que yo creo que es más bien algo educacional. Todavía, no hace mucho, esta misma semana, yo he oído a una mujer conocida, no sé quién es, dice, hombre, pues es que porque te den una torta tampoco es, a veces, O sea, a quien te refieres ahora mismo, sí, no tengo el nombre. sí, Una folclórica. sí, sí, efectivamente. Bueno, pues es que entonces estás viendo que una gran parte de un colectivo femenino, en este caso, asume bueno, que todavía eso no es malo y si mientras que lo asuma así, pues es que ellas mismas no se van a salir nunca. Y otro muy importante, la falta de recursos a la mujer. Por eso, al decir la nueva generación, siempre y cuando trabajen los dos, por supuesto, que sí, que saldrán, pero que se evitarán en mucho, porque las medidas económicas que uno pueda tener una vez que haya planteado esa denuncia y esa separación o lo que sea, pues eso es un medio, eso es primordial para una mujer. Todavía hay mujeres que dejan el trabajo al casarse. Todavía Tienen hay hijos. algunos, sí, todavía la hay, sí. ¿Es una equivocación, Chelo? Yo creo que sí. El trabajo es primordial, es que yo no lo dejaría nunca, vamos. Nunca. Es algo que aunque esté mal decirlo, te sacrifiques un poco y si no tienes toda la ayuda total que puedes tener por parte de tu pareja. Incluso que tu sueldo vaya en pagar a una mujer para que cuide la casa de tus hijos, yo prefiero. Los hijos, suele ser el comentario, es que si Bueno, no hay forma de vivir, porque ni estás con los hijos, ni estás en el trabajo. Además, yo los casos que conozco,
parece que es un planteamiento común. O sea, que ambas partes, masculina y femenina, están de acuerdo. Pero claro, precisamente... Están de acuerdo siempre en que sea siempre la mujer la que... Precisamente eso es lo que quiero Claro, comentar. claro. Precisamente los casos que conozco... Es la mujer, la Es mujer. cierto también que conozco algún otro caso en el cual la excedencia para el cuidado de los hijos, poco a poco, aunque vamos, con el número desde luego no se puede tomar mucho en cuenta porque son los menos, pero dejan durante un espacio de tiempo el trabajo para cuidar a los hijos, ¿no? Pero son los menos. Habitualmente, en el caso de dejar el trabajo, no conozco todavía a ningún hombre que haya dejado de trabajar por el cuidado de los hijos. De La todas excedencia maneras, sí. también hay otra posibilidad, media jornada por parte de ella. El caso es que no rompa la unión con o sea, el lazo del trabajo. Algo tiene que plantearse y hacerlo de manera que en cualquier momento, una vez que esos hijos, porque luego viene la otra parte, cuando ya sus hijos son mayores y se marchan de casa, pues que te cuentas que no sabes qué hacer con tu vida, porque como lo has dedicado a los otros, ya no tienes, pues entonces ¿qué haces? Entonces, para no pasar por eso, yo creo que será mejor eso otro. Ya. Si tiene el dinero, tiene el poder. Hombre, desde luego el tema del dinero en nuestra sociedad es un elemento importante. Yo coincido con Chelo en cuanto a que la autonomía y la independencia personal, y hoy por hoy en nuestra sociedad eso pasa por el empleo, es absolutamente imprescindible para poder tomar decisiones en un momento dado, ¿no? Una persona que ha sufrido maltrato puede, aparte de tener que llevarlo adelante como sea, según las consecuencias, ¿no? Porque hay gente, desde luego, que no tiene ninguna oportunidad de seguir adelante porque mueren en dicho maltrato. Pero luego son tratadas todas como debe de ser por parte de las administraciones, porque entran una serie de temas como sanitario, policía, juzgados. Esos pasos ya son como tienen que ser, porque recientemente o hace unos años no lo era, en el sentido de pues acudir a una comisaría y encima allí tener que soportar ciertas cosas, o que los servicios sanitarios no sabían cómo actuar en estos casos. Vamos, que después de todo lo ocurrido encima tú acudías a los estamentos públicos y no eras atendida como tenías que serlo. ¿Ha cambiado? Bueno, sí ha cambiado, desde luego sí ha cambiado para mejor. Yo creo que le queda por mejorar, también lo quiero decir. Pero bueno, el 18 de octubre del 2001 en la Comunidad Autónoma Vasca se firmó un acuerdo interinstitucional por el cual el aparato judicial, el aparato policial, el aparato sanitario y los servicios sociales, que de alguna forma se estallan en ayuntamientos, firman un protocolo de actuación, es decir, de una mujer, vaya donde vaya, cualquiera de todas las partes deberá saber cómo tiene que actuar y a dónde tiene que ir, ¿no? Si me rompen un brazo, por ejemplo, tengo que acudir primero al hospital o a la comisaría. Si te rompen un brazo, puedes acudir, según ese protocolo, pues podrías acudir a cualquiera de los dos sitios. Y entonces cualquiera de los sitios, ya sea la comisaría, ya sea el hospital, tendría que poner en marcha el mecanismo de actuación Ellos correspondiente. Ellos mismos, sí. Policía Nacional o Ertzaintza. Aquí es Ertzaintza o policía local. Y ellos mismos tienen que poner el mecanismo para que si tú tienes la total determinación de presentar una denuncia, no tengas que ir luego a juzgado, luego a no sé dónde. No, en este caso presentarías la denuncia ya sea desde la policía local o desde la Ertzaintza, y ellos se encargan de, en el caso de que pudiera haber lesiones físicas, de llevarte al hospital, ¿no? Ujú. ¿Te atiende una agente o un agente? En el Ayuntamiento de Vitoria estamos intentando que sea una agente la que te atienda. Hoy por hoy, las 24 horas del día no lo podemos cubrir, pero yo creo que en un espacio breve de tiempo se podrá cubrir por parte de mujeres lo que es la atención para la recepción de denuncias o la atención, ¿no? En una sociedad ideal, un agente te tenía que atender igual de bien que un agente. Sí, Pero en una sociedad ideal. sí, desde el Servicio de Igualdad llevamos años ya poniendo en marcha formación para la atención y protección a mujeres, dirigida tanto a Policía Local como a los servicios sociales de base en general, ¿no? O a otros departamentos del Ayuntamiento. En el caso de Policía Local, hombres y mujeres están recibiendo esta formación, pero seguramente para una mujer que ha sido agredida sexualmente o ha sido agredida a nivel de maltrato, yo habría que preguntarles a ellas, pero un poco por lo que puedo saber, sí, prefieren que sea una mujer, y entiendo que es lógico también el que las atienda, con lo cual nuestra disposición desde luego es el que ellas se sientan lo más cómodas posible en esa situación de presentar una denuncia o de decir lo que me han pegado,
Entonces, bueno, nuestro objetivo es que las 24 horas del día sean mujeres policías en la policía local quienes atiendan a estas mujeres. En este sentido, en este caminar que tiene que hacer la mujer, hoy en día pues ya vemos que las cosas parece que desde el 2001 por lo menos sí que se han plasmado en un papel como deben de ser las cosas y en ese sentido que algo ha cambiado. Pero, Chelo, capítulos de estos los has vivido también dentro de Gizarterako. Nosotros tuvimos un caso de un maltrato de una mujer y lo primero que fuimos fue al hospital de Santiago, o sea, al médico, y de allí se le arreglaron las cosas para ir enfrente en Olavide a la policía. Sí, pero bueno, ya hay casos, yo lo creo. Mm, Casos en el propio desarrollo de su actividad, pues no lo denuncian porque entonces el muslo dorado, aquel que le va a dejar el dinerito, no, se le puede marchar. Pero en el caso del compañero, el asiduo, el que está con ella todo el tiempo, sí, ese es un caso de aquellos. Y que el compañero se le fue la mano, vamos. Aunque parezca mentira, nos quedan solo 15 minutos. Yo tengo apuntado aquí un tema, también tenemos que hablar de la fecha de mañana con los actos. ¿Vamos a los actos de mañana, Reina? Vamos a las 8 de mañana que ya empezaron el sábado 6 de marzo, pero desde luego mañana es la fecha, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, ya digo, los actos empezaron el 6 de marzo con un teatro y una mesa informativa durante el sábado y el domingo. Pero os paso a citar los actos que quedan pendientes por parte de la coordinadora de 8 de marzo, que son las asociaciones de mujeres que se juntan y se coordinan para el 8 de marzo pues para coordinar su calendario de actividades. El 9 de marzo, martes, a las 7:30 de la tarde, hay una mesa redonda organizada por el Foro Feminista María de Maestros sobre la futura, o la ley de igualdad que queremos las mujeres. El gobierno ahora mismo está elaborando está con el borrador del anteproyecto de ley de igualdad. Entonces, bueno, esta mesa redonda da sobre ello. El día 11 de marzo, la Asociación de Mujeres Más Tectonizadas tiene una charla sobre, bueno, pues un poco lo que hablábamos antes el del derecho o no derecho de las mujeres a sentirse bien o si se pueden sentir, es decir, si tienen tiempo, capacidad como para poder estar mal en un momento dado, pues porque como están al cuidado del resto de las personas, complicado. Luego el 12 de marzo, Gizarterako, que está Equichelo, tiene una charla con Luis Echenique. El 13 de marzo, el Ayuntamiento de Vitoria ha organizado el 13 de marzo por la mañana un recorrido cultural sobre las mujeres a lo largo de los siglos en Vitoria-Gasteiz relativo a la cultura y a la educación. Hay dos recorridos, uno sale a las 10:30 y otro sale a las 11 de la mañana. El de las 11 de la mañana, como algo nuevo este año, y lo quiero citar exactamente porque me parece que por aquí tenemos que empezar a caminar también, esto dirigido exclusivamente a personas sordas, de manera que, bueno, pues habrá una persona con interpretación de signos. Entonces, digo que también hay que empezar a trabajar porque yo creo que, aparte de la discriminación de las mujeres, existen múltiples discriminaciones más y una es la de las discapacidades, ¿no? Y luego ya la última actividad es el sábado 13 a las 7:30 en el Teatro de Arriaga del Centro Cívico Arriaga. La Asociación de Mujeres en Araba tiene una obra de teatro gratuita que se titula Todo lo que usted quiso saber sobre el otro sexo y nunca se sabe preguntarlo, ¿no? Y con eso ya la coordinadora 8 de marzo finalizaría los actos. Y la manifestación. Y la manifestación Necesaria. la manifestación absolutamente necesaria, que es el 8 de marzo, lógicamente, a las 8 de la tarde. Bien. Yo solo comentar algunas cosas, Chelo, tienen que cambiar. Yo estaría encantado en que cambiaran. Por ejemplo, atención a personas mayores. Grandes comilonas en las casas para festejar cosas como las Navidades. Eso tiene que cambiar en el futuro. Yo suelo decir que con algunas mujeres y con algunas generaciones de mujeres tienen que desaparecer algunas formas de entender la vida. Porque esto de lo que eran las Navidades, por ejemplo, una mujer trabajando para 20. Espero que en el futuro eso no exista. Claro. Sobre todo cuando la mujer ya se canse de hacer comida de vísperas, porque la tiene que hacer de vísperas, o todo el día haciendo la cena, por ejemplo, pues entonces se comerá, no sé qué, pero algo preparado. Algo así que en pequeñas cantidades, porque hacer esos excesos en comida y preparación que hace la mujer que está a su cargo, yo pienso que sí que puede ser que cambie. Hijas atendiendo a sus padres. Tendrán que hacer más residencias. Claro, porque las hijas hay pocas ya, yo creo.
Y o sobre todo que también fueron los hijos, que yo creo que también deben hacerlo. Si para cuidar a un padre era lo mismo que sea un hijo que una hija. Me refiero a que la sociedad se tiene que quedar en algunas materias huérfana, lo espero. ¿Pero lo esperas para que sea una solución y se dé otra forma de eso? ¿O que se quede huérfana y la Porque entre eduquemos? comillas me parece una esclavitud para las mujeres y por nacer mujer, pues que te toquen ciertas cosas. Es verdad. Aunque hay hombres que en la cocina también son muy habilidosos y Sí, muy pero para mañosos. 20 también los menos. Eso también. Y sobre todo para limpiar lo que han ensuciado los 20. Eso también. En ese sentido, ¿quiénes a lo largo del siglo XX han cuidado a las personas mayores y a los niños, las mujeres? Espero que en estas materias la sociedad cambie radicalmente. Bueno, aquí hay mucho debate también, Isma, yo creo. Me mira y se ríe porque sabe que voy a meter cositas. No, que yo creo que desde luego tampoco podemos vivir para trabajar. Este es un debate. Tampoco podemos llevar el nivel de consumo que llevamos, que este es otro debate también, ¿no? Entonces, digo con el tema de los cuidados de personas mayores que estabas introduciendo, Isma, que yo lo que sí que creo es que tenemos que humanizar nuestra vida y además no solamente la vida de Vitoria, sino la del mundo mundial. Es decir, que no podemos el primer mundo vivir a costa del tercero como vivimos, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el tema Creo de que la... algunos dentro del primer mundo viven a costa también Sí, de sí, todo sí, lo que hay en el mundo. sí. Entonces, No, pero que en este sentido, por ejemplo, digo, el tema de los cuidados, el tema de los afectos, me parece que en la sociedad en la que vivimos no tiene la importancia que debería tener, ¿no? Lo que sí creo es que aquellas personas que no puedan o no quieran atender a sus padres o sus madres, desde luego tiene que haber servicios públicos, servicios sociocomunitarios para la atención, ¿no? Pero para quienes quieran cuidarles en casa, lo que tiene que haber es corresponsabilidad en el hogar. Entonces, en este sentido, no son solamente las mujeres las que deberían estar cuidando, sino que también deberían estar los hombres. Con lo cual, yo creo que aquí hay tres temas. Por un lado, corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el espacio público y en el espacio privado. Conciliación de responsabilidades personales y familiares y laborales. Es decir, que a lo largo del día hay muchos temas. No solamente está en la casa y no solamente está el empleo o el trabajo en el mercado laboral, sino que también está toda la cuestión de tu participación en la vida de la ciudad, ¿no? Y luego, en tercer lugar, la necesidad de que haya servicios sociocomunitarios que de alguna forma ayuden, ¿no?, a poder conciliar todas estas cuestiones. Todo esto englobado o metido o sin perder de vista que no podemos tener estos beneficios a costa de otros países o de otras gentes. Y aquí ya empiezo a hablar de países absolutamente empobrecidos, gracias a que hay países absolutamente enriquecidos y no es el nuestro. Yo más que gracias, desgraciadamente. Gracias. en este sentido, la última cuestión que tenía apuntada para cerrar tertulia es la materia laboral, campo en el que veo mucha hipocresía. Realmente, como los periodistas tenemos que tener contacto con todo el mundo, hablando con el mundo empresarial, uno se da cuenta que el empresario siempre te lleva la misma frase. Igual a micrófono cerrado y antes era micrófono abierto, pero el comentario suele ser generalizado. Claro, es que está muy bien esto de la igualdad y demás, pero contratar a una persona en edad de ser madre, de tener familia, es un problema. Yo me indigno con este tipo de frases, porque el tener hijos y el tener hijas yo creo que es un absoluto bien social. Entonces, si no queremos, si queremos que la sociedad muera en algún momento dado, pues bien, pues lo aceptamos, pero desde luego creo que nadie estamos en esa fuerza labor, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es que las mujeres carguen, digo cargar, con una cuestión que es un beneficio social, y que cuando de alguna forma empezamos a hablar de empleo, lo que hablamos es, en lugar de un beneficio social, hablamos de un problema, ¿no? Y ese es el problema, y parece ser que es un problema de las mujeres. Entonces, y luego hay muchos tópicos también, pues porque se habla del asociacionismo laboral como con mayores porcentajes en el caso de las mujeres que los hombres. Pero si su sindicato sea El, empresarial el, a la el vez. propio sindicato a la vez de empresarios, sus cifras es que el asociacionismo está mayor en el colectivo de hombres que en las mujeres. Entonces, digo, hay muchos tópicos también a romper. Y luego, desde luego, sí que hay que poner medidas de conciliación entre la vida personal y laboral, que era lo que decía yo antes. Entonces, en ese sentido, el empresariado ahora mismo tiene pues un montón de incentivos fiscales y de ayudas económicas públicas
para la contratación de mujeres y para asistir a esas mujeres en aquellos periodos de, pues, de embarazo, parto, etcétera, ¿no? Pero yo sobre todo lo que quiero situarlo en que es un bien y un beneficio social y que en ningún momento podemos llevarlo a un terreno de que es un problema de las mujeres. Estoy de acuerdo, aparte de que estoy completamente segura de que el asentismo también se da en gran medida por los hombres. Pero aunque no fuera así, Se da en mayor medida. se da en mayor medida. Pero aunque no fuera así, ¿quién va a generar trabajo en un futuro para cobrar nuestras pensiones o jubilaciones? Si no hay niños, no hay familia, no nace nadie, pues entonces, pues nada, mejor es que... Decías, Reina, que se está elaborando un plan de igualdad. Desde luego, si fuera por quien habla, las empresas tendrían sanciones por esta materia. Yo no entiendo, por ejemplo, una empresa que tenga ayudas fiscales, ayudas directas, y en el campo de igualdad de género dentro de su empresa no se le pidan unos mínimos a cumplir. Claro, cuando planteas esto a la administración, uy, pero hay que tener cuidado, no sé. Bueno, entonces, ¿por qué reciben mi dinero? Dinero público. Yo estoy de acuerdo en que la empresa privada no puede hacer lo que quiera, es decir, que está en una sociedad en la que está ejerciendo, es una sociedad que está ejerciendo igualdad, entonces debería meterse en ese contexto también, ¿no? Nunca tampoco he llegado a entender dónde está el problema, porque la baja de maternidad, aparte de tener que preparar durante unos meses a otra persona para cumplir con ese trabajo, ¿cuál es el problema? Mira, yo es como un ejemplo, y estaba pensando en no contarlo, porque yo creo que el tema de que las mujeres accedan al empleo es un derecho, y lo quiero situar ahí, y no quisiera salirme de ahí porque entiendo que es un derecho, al igual que el derecho que tienen los hombres a trabajar, ¿no? Pero si nos centramos en una mentalidad o si me pongo en la cabeza de una persona empresaria con una empresa privada de 200 personas aquí en Vitoria, me parece como de alguna forma poco inteligente el no contratar mujeres, pues porque hoy por hoy es un factor de calidad de competitividad del mercado. Y pongo un ejemplo que de alguna forma lo puede demostrar. El Ayuntamiento de Vitoria formó pues, una serie de mujeres en formación ocupacional relativa a chapa de automoción, ¿no? Entonces hubo una contratación, hubo muchas residencias para la contratación, se vencieron las resistencias y se contrataron a muchas mujeres y los dueños de los talleres quedaron encantados. Pues ¿por qué? Por muchas razones. Pues porque el que entraran mujeres al taller de alguna forma mejoraba las relaciones de ese taller entre los trabajadores, se dosificaba de alguna forma el ambiente, es decir, pues cuando digo densificar lo digo en un sentido muy positivo, es decir, pues el No eran taller agresivos, vamos. pasaba de estar lleno de pósters de mujeres desnudas, pues los quitaron. Las relaciones pues eran más cordiales en el día a día. Y tenían hasta mejor mano con la chapa. Y era lo último que iba a decir, los dueños de los talleres se daban cuenta de que el acabado en la chapa era mejor el de las mujeres que el de los hombres. Claro, al final eso es un factor de calidad y es un factor de competitividad. Y yo creo que si se es mínimamente inteligente hay que ver esas cosas. Insisto en que al margen de esto, que esto es un poco como lo podría pensar una persona que tiene una empresa, insisto que no nos podemos quedar en eso, sino que el acceso a las mujeres al empleo es un derecho. Y ahí es donde tenemos que situarlo. Si alguien está pensando que estamos haciendo demagogia en esta materia, le reto a lo siguiente: a tener 35 años, un hijo o dos, ser mujer e intentar encontrar un puesto de trabajo. En Vitoria-Gasteiz. En Vitoria-Gasteiz. Que haga la prueba. Con cualquier tipo de formación, insisto, 35 años, un hijo, dos hijos, haga la prueba. Haga la prueba, deje mañana el trabajo, si quiere, y haga usted mismo la prueba. Mucho más sencillo para un hombre que para una mujer. Una mujer puede estar recorriendo empresas durante meses, o puede estar echando currículos, anuncios de periódico, que ni le llamarán, ni le llamarán. En ese sentido, me parece que, desde luego, algo tiene que hacer la sociedad y las administraciones también algo tienen que hacer en ese campo. Pues Reina, Chelo, me decís que 50 minutos que aquí vamos a hablar. Y seguro que se nos han quedado muchas materias que no hemos tratado. A las dos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y que mañana 8 de marzo sea un gran día y que desde luego no sea un día, por un lado, que no es un día cualquiera porque yo creo que hay avances a festejar, pero por otra parte que sea un día más. Un día más en la lucha. Badakizue, datorren asteburuan beste batekin hemen, euskal ikaskuntzaren main burutan. Aio.